Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a continuar con el tema anterior, bien, que pertenece a la vertiente hidrográfica del Pacífico, parte 2. Ya hemos hablado sobre los ríos anteriores, bien, hemos hablado sobre el río, por ejemplo, los departamentos de Tumbes, los ríos que se encuentran en el departamento de Tumbes, Piura. Por ejemplo, en Tumbes hemos hablado del río Sarumilla, del río Tumbes, en Piura el río Chira, el río Piura, en Lambayeque el río La Leche, bien, en La Libertad el río Jequetepeque, Chicama, en Ancash el río Santa y Fortaleza. Entonces hoy vamos a hablar sobre eh, los ríos que pertenecen al departamento de Lima, los ríos que pertenecen al departamento de Lima. Muy bien, ustedes aquí observan al río Chillón. ¿Quién no conoce el río Chillón, ¿no? Cuando yo era niño, puber, ¿no? Íbamos con nuestros amigos del barrio y nos íbamos hasta el río para poder sacar la caña que lo utilizábamos para hacer nuestras cometas, ¿bien? Y volar las cometas en el tiempo se puede decir en agosto, ¿no? Cuando el viento era muy fuerte. Bien, y también me acuerdo que habían peces ahí, pequeños peces, los bagres, los peces que tienen bigotes, ¿no? El agua era transparente, era limpia, aquellos tiempos, pero me cuentan que ahora el río Chillón es un río muy contaminado, ¿no? Los vertederos de basuras que hay ahí, que son los informales que recogen la basura y los desperdicios que no sirve para el reciclado, van a las riberas del río y echan toda la basura y las contaminan su ribera, y cuando las aguas crecen, completamente contaminado, ¿no? Bien, el río Chillón mide 120 kilómetros de longitud, nace en la laguna de Chonta, ¿ok? Y forma el Valle de Caraballo. Un valle es un lugar, es un relieve que es utilizado para la agricultura, bien, para la agricultura. Como tiene un río que puede sacar, pues se puede desviar las aguas de este río, entonces lo utilizan pues, sirve para este valle, ¿no? Y en este valle se practica la agricultura y este valle se llama el Valle de Caraballo. Ahora vamos a ver, el río Chillón, su caudal eh, es muy, se le puede decir muy variable, ¿no? No es constante. Por ejemplo, en verano aumenta, como el río Rímac también aumenta considerablemente, y en invierno disminuye el caudal. Entonces, vamos a ver ahora el río Rímac. En el río Rímac encontramos centrales hidroeléctricas. ¿Qué es una central hidroeléctrica? Es un lugar donde se produce o se crea la energía eléctrica, la corriente eléctrica que nos sirve para nosotros, para alumbrar nuestra casa, etcétera, para diferentes usos, ¿no? Pero si, gracias a estas hidroeléctricas, nosotros tenemos la corriente, ¿no? La corriente eléctrica. Entonces, vamos a ver, el río Rímac nace en Ticlio, bien, en Ticlio. Más o menos nace a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar y forma el cañón del Infiernillo, así se llama. ¿Qué es un cañón? No es un desgaste del relieve con grandes profundidades, o también se debe a las fracturas que sufre el relieve por fenómenos tectónicos, ¿no? Entonces acá tenemos tres hidroeléctricas, la de Guampaní, son las más importantes, ¿no? De Bonner, y la de Moyopampa. Tiene tres afluentes. ¿Qué significa? Tres afluentes son tres ríos que depositan sus aguas en el Rímac. Es el Santa Eulalia, el Huinco y el Barba Blanca. Estos tres ríos depositan sus aguas en el río Rímac. Ahora tenemos el río Lurín. Bien, ¿nace en dónde? Nace en Guarochirí. Nace en Guarochirí y desemboca al sur de Pachacamac. Entonces, son los tres ríos más importantes de Lima. Hay otros más que lo vamos a exceptuar el día de hoy, y vamos a pasar aquí a el Río Grande. El Río Grande queda en el departamento de Ica, el Río Grande y el Río Ica. Estos ríos, el Río Grande, bien, produce los ingenios, el río Ingenio y el río Nazca se alimentan a este río. Quiere decir que el río Nazca y el río Ingenio
son afluentes del río Grande. Se llama afluentes al río que deposita sus aguas en otro río. O bien, ¿nace dónde? Nace en Ayacucho, ¿ok? Nace en Ayacucho. ¿Cuáles son los dos ríos que drenan sus aguas en el río Grande? Es el río Ingenio y el río Nazca. Bien, forman el valle, no te olvides el valle. El valle es un lugar que se practica, que es utilizado para la agricultura. Ahora también tenemos el río Ica. El río Ica nace en Huancavelica, ¿ok? Es un río arreico. Escucha acá, ¿qué significa arreico? ¿Te acuerdas los temas que hemos hablado sobre las partes de un río? Bien, exorreico, endorreico y arreico. Bien, cuando un río es exorreico, significa que el río deposita sus aguas ¿dónde? En el Océano Pacífico. Cuando es endorreico, significa que sus aguas son depositadas en donde? En otro río o en una laguna. Y cuando es arreico, es cuando las aguas del río no drenan, no desembocan en ningún lado, simplemente desaparecen. ¿Ok? Entonces el río Ica es un río arreico. ¿Ok? Ahora vamos al departamento de Arequipa. En el departamento de Arequipa tenemos el río Ocaña y el río Cotahuasi. Bien, el río Ocaña y el río Cotahuasi. En este caso, Ocaña se forma el cañón del Cotahuasi. Este río, el río Ocaña y el río Cotahuasi, forman el cañón del Cotahuasi. Tienen una longitud de 270 kilómetros. Ahora, ¿qué es un cañón? Ya lo hemos visto, ¿no? El cañón es un desgaste del relieve originado por las aguas del río. Los ríos son son agentes corrosivos del relieve, erosionan el relieve, perforan el relieve. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las aguas en correntía surcan el relieve y las van perforando. Ahora, estos cañones se forman pues ya hace millones de años, ¿ya? Entonces, veamos aquí, ahora tenemos el río Quilca. El río Quilca, al parecer, es el río más largo de los ríos que desembocan en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Bien, el río Chili, en el río Chili, se forma la represa del Fraile. Cuando luego pasa a otro departamento se llama el río Vítor. Y cuando llega a otro departamento se llama el río Siguas, específicamente en Quilca. Cuando llega a Quilca se le forma el río Siguas. Bien, en este río Siguas, bien, se encuentran los grandes reservorios y las hidroeléctricas. Bien, el reservorio, ¿para qué sirve el reservorio? Para juntar agua, ¿cierto? ¿Y para qué se necesita el agua? Para la agricultura. Todos estos ríos sirven para la agricultura, para generar electricidad, para generar todo este sistema de satisfacción de las necesidades, ¿no? Y tenemos la hidroeléctrica Charcani 1 al 5, ¿ya? Y el río Tacna, tenemos acá el río Locumba, Este río Locumba también se ha llamado el río Salado. Y acá se forma la hidroeléctrica Aricota. Y el río Caplina, que también queda ¿en dónde? Queda en Tacna, no desemboca en el mar. Bien, no desemboca en el mar. También es considerado un río arreico. Muy bien, entonces ya hemos terminado con la vertiente hidrográfica del Pacífico. Bien, ahora vamos al siguiente tema. En la siguiente clase, en el siguiente video, hablaremos sobre la vertiente hidrográfica del Amazonas. Conmigo es hasta la próxima oportunidad y cuídense.